Bueno, pues me da mucho gusto poderles saludar una vez más y damos gracias a Dios por este tiempo en el cual vamos a estar reflexionando. Ya estamos por la cuarta semana y gracias a Dios, pues yo creo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas de maneras muy puntuales, específicas, y en verdad que tenemos tanta necesidad de entender, ¿verdad?, la importancia de nuestra relación personal con Dios y de lo que Él quiere traer a nuestra vida en esa intimidad con Él, en esa cercanía con Él. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos, ¿verdad?, el valor del llamado que Dios nos está haciendo. Precisamente esta semana estaremos aprendiendo acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del arrepentimiento. Y pues el día de hoy estamos empezando a ver la importancia de ese llamado que Dios nos hace al arrepentimiento. Así que yo quisiera en este momento poder con ustedes, en donde quiera que ustedes estén en este momento escuchando esta reflexión, podamos orar juntos y así poder reflexionar acerca de lo que el día de hoy vamos a aprender en esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos la bendición de poder acercarnos a ti en oración. Gracias porque a través de tu palabra tú nos llevas a entender y asimilar lo que tú, Señor, nos muestras en relación a lo que nosotros necesitamos como tus hijos. Y como iglesia, Señor, y como familias necesitamos comprender el valor, Señor, que tiene el arrepentimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a que en este día y a lo largo de esta semana juntos podamos, Señor, tener más comprensión espiritual acerca de lo que es el arrepentimiento y a ese llamado que tú nos estás haciendo a cada uno de nosotros, que es reconocer nuestra condición delante de ti. Te lo pedimos de una manera especial y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy el Señor estará hablándonos a lo largo de este estudio. Usted ahí en su casa con el libro que estamos llevando, ¿verdad?, para comprender aún más acerca de lo que pues es el avivamiento espiritual que Dios quiere traer a nuestras vidas y que pues en la palabra de Dios nos habla en relación acerca de qué es ese despertar espiritual y de qué se trata el avivamiento en la palabra. Y estamos aprendiendo que todo avivamiento, ¿verdad?, todo despertar espiritual, pues empieza por precisamente que el pueblo de Dios, la iglesia, las personas, nos volvamos a Dios en arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando precisamente de confesar el pecado, de reconocer nuestra condición espiritual delante de Dios, de acuerdo a lo que su palabra nos enseña, y volvernos a lo que Él nos enseña acerca de lo que Él quiere de nosotros. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un abandonar el pecado y volvernos a que Dios sea el que guíe, a que sea Dios el que nos traiga de nuevo a Él y nos enseñe a caminar en Él, con Él. Así que es necesario que nosotros comprendamos que no podemos pensar en una intimidad con Dios y en una relación cercana con Dios y disfrutar de las bendiciones espirituales que Él quiere derramar en nuestra vida, como el gozo de su presencia, la paz, el caminar con Él, su presencia en nuestra vida, si nosotros no estamos dispuestos a arrepentirnos. No podemos pensar en que de la presencia de Dios vengan tiempos de
de visitación a nuestras vidas o a nuestras comunidades, a la iglesia, aún a la nación, si nosotros no estamos dispuestos a arrepentirnos. Así que Dios primeramente tiene que llevarnos a entender esta necesidad de nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos y como ayer lo vimos en la enseñanza, hablar de arrepentimiento en estos días no es un tema popular, no es algo de lo que a nosotros nos guste, porque pues la realidad es que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar con nuestra realidad y nuestra condición. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar de parte de Dios este llamado al arrepentimiento, pues quizás muchos de nosotros tengamos diferentes reacciones, pero estamos orando y en verdad pidiendo al Señor que a todos nosotros nos lleve a comprender este llamado tan importante en nuestra vida y esta necesidad. Tenemos necesidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Pues porque pecamos, porque fallamos a Dios, porque nos olvidamos de los caminos del Señor, porque muchas veces nos desviamos y no entendemos realmente todos los efectos que el pecado trae sobre nuestras vidas. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos necesidad de arrepentirnos. Tenemos necesidad de arrepentirnos constantemente, no solamente en el momento en el que usted y yo venimos a Dios, a Cristo y reconocimos nuestra necesidad de salvación. No solo ese momento necesitábamos arrepentirnos, sino que constantemente usted y yo necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación pecaminosa, porque fallamos, porque muchas veces cedemos a la tentación y esto es algo que debe de realmente hacernos reaccionar y despertar y pedir a Dios nos ayude a examinar nuestras vidas, cómo estamos viviendo, cómo estamos conduciéndonos, de qué manera nosotros estamos aprendiendo realmente a vivir en dependencia en Dios. Y yo creo que hay muchas áreas y muchos aspectos que Dios necesita mostrarnos, hablarnos en relación a nuestra vida con Él, a cómo nosotros estamos caminando con Él. Y este es un tiempo muy importante, hermano, donde ustedes y yo, cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adolescentes, cada uno de nosotros necesitamos poner atención a lo que Dios nos está llamando a entender. Y este llamado tiene que ver con el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de todo pecado, abandonar el pecado. Eso es el arrepentimiento. Empieza por confesión, pero también la otra parte es abandonar, es renunciar y es volver al camino del Señor, a como Dios nos está diciendo que tenemos que hacer las cosas. Eso es el verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. No se trata de solamente decir estoy mal y nada más, sino en verdad dolernos por el pecado que hemos cometido. Un verdadero arrepentimiento se caracteriza por ese reconocimiento del pecado, porque hay un dolor en nuestra vida al saber que hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, porque el pecado es una rebelión directa contra Dios. Entonces no podemos tomarlo a la ligera. Realmente es hacer un alto y darnos cuenta cuánto hemos fallado y cuánto hemos dado la espalda a Dios y clamar a Dios por misericordia, pedir a Dios perdón por nuestra desobediencia, por nuestra lejanía, por nuestra necedad y pedirle a Dios que traiga un cambio de mente y de actitud de mi manera de actuar. No puedo pensar que solamente o debo quedarme solamente en admitir el pecado. Sí, empieza por ahí, pero realmente el arrepentimiento genuino nos va a llevar a apartarnos también del pecado. No solo al confesarlo, sino también a dar la espalda a ese pecado
y alinearme a la voluntad de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ustedes y yo lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo, que precisamente hablando acerca del ministerio terrenal de Jesús, de Juan el Bautista, precisamente se caracterizó por llamar al arrepentimiento. Así que si tú o yo estamos pensando que no tenemos necesidad de arrepentirnos, en la palabra de Dios nos habla claramente que esto es algo que usted y yo necesitamos constantemente, arrepentirnos de nuestros pecados, porque el pecado siempre nos va a alejar de Dios, porque el pecado siempre nos va a conducir a vivir de manera necia y de manera rebelde y de manera equivocada. Pero cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y abandonamos el pecado, usted y yo vamos a experimentar el gozo de su salvación, vamos a sentir la cercanía de Dios, vamos a experimentar su gracia, vamos a experimentar su presencia, que eso es lo que a usted y a mí nos da vida. Así que de verdad pidamos a Dios el entendimiento para poder comprender lo que realmente necesitamos para ver ese despertar espiritual en nosotros. Necesitamos volvernos a Dios con todo el corazón en arrepentimiento, con un corazón humillado y quebrantado delante de Él. También este mensaje lo vamos a encontrar en Apocalipsis, que es uno de los mensajes que vemos a las 7 iglesias, y precisamente también a ellas en estas cartas el Señor les exhorta al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento lo necesita tanto el que no conoce a Dios como aquellos que conocemos a Dios. Nosotros necesitamos caminar en una vida de arrepentimiento constantemente. Escúchemelo, por favor, entendámoslo juntos. No podemos pensar con pedir perdón de manera general por las ofensas o pecados que cometemos. Necesitamos tomarnos el tiempo para pedir perdón constantemente, cualquier pecado en particular que Dios nos esté señalando a cada uno de nosotros, y tomarnos el tiempo para poder hablar delante de Dios respecto a lo que hemos hecho equivocadamente y apartarnos también de ese pecado que Dios nos esté señalando, para que entonces de la presencia del Señor vengan esos tiempos de refrigerio que habla su palabra. Dios quiere derramar de su presencia en nuestra vida, pero el pecado siempre será la barrera para que la presencia de Dios manifiesta esté obrando en nosotros. No podemos vivir como iglesia, como pueblo de Dios, sin la presencia de Él. Usted y yo necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Sin esa presencia no tenemos razón de ser. Y por eso el Señor nos está llamando a arrepentirnos, a meditar en nuestros caminos, a saber cómo estamos viviendo delante de Él y delante de las personas que nos rodean. Que podamos reconocer lo que hemos hecho mal delante de Dios, y delante de Él pidamos perdón, y también pidamos perdón delante de aquellos que también nosotros hayamos ofendido y fallado o pecado contra ellos. Eso también tiene que ver con el arrepentimiento, y ustedes van a encontrar en esta enseñanza precisamente se habla de un testimonio de unos hermanos que experimentaron, ¿verdad?, en una comunidad allá en Rumania un avivamiento, pero precisamente fue porque estos hermanos, esta comunidad, pues realmente se dio cuenta de su necesidad de arrepentirse, de volverse a Dios, y hubo un despertar y hubo bendición de parte de Dios para esa comunidad, porque ellos entendieron el llamado que Dios les estaba haciendo a arrepentirse. Así que Dios nos permita a nosotros también entender que tenemos esa necesidad
de arrepentirnos diariamente, que constantemente estemos llevando nuestra vida delante de Dios y le pidamos a Él nos hable, nos muestre, nos examine, nos revele cualquier pecado oculto en nuestros corazones y podamos clamar a Él por perdón, por limpieza. Quiero terminar recordando precisamente el pasaje de la Escritura de una oración de David, del rey David, que él en el Salmo 51, él expresa su arrepentimiento a Dios y reconoce, ¿verdad?, la magnitud de su pecado y clama a Dios con todo su corazón por misericordia. Le suplica que no aparte su presencia de él, que no quite su Santo Espíritu de él, porque pues David entendía lo que representaba vivir la vida sin Dios. Así que quiera Dios que usted y yo también lo entendamos, porque de verdad sin Él usted y yo no tenemos razón de ser. Y al igual que David podamos nosotros experimentar un genuino arrepentimiento delante de Dios, y ese arrepentimiento verdadero se verá reflejado primero por la confesión de pecado, pero también porque usted y yo nos apartamos del pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. No podemos decir solamente Dios perdóname y persistir en nuestro estilo de vida pecaminoso, porque entonces nos estamos engañando nosotros mismos. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por una confesión de pecado, pero también porque nos apartamos del pecado. Y recordemos que el pecado es una ofensa y una rebelión en contra de Dios. No vivamos de espaldas a Dios. Si nosotros decidimos vivir de esa manera, estamos cavando nuestra propia tumba y viviremos sin gozo, sin paz. No tendrá nuestra vida ni sentido ni propósito. Pero el experimentar la cercanía de Dios, el poder disfrutar de la intimidad con Dios, el poder disfrutar de su presencia, hermano, no se compara con nada en esta vida. Y que es el gozo y es el deleite de aquellos que sabemos que su presencia es mejor que la vida, como lo dijo el salmista. Así que, amados, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a entender la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Hay pecado en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender cada uno de nosotros en dónde estamos fallando y lo que el pecado ha traído a nuestra vida. ¿Qué le parece si terminamos este momento orando y recordando? Le invito a que lea cada pasaje, no vaya deprisa contestando, tómese el tiempo necesario para reflexionar, meditar y sobre todo para orar. Ore al Señor, deténgase a pensar en lo que Dios le está hablando, en lo que Dios le está diciendo y respóndale a Él en oración. Dios está cerca y Él quiere derramar de su presencia en nuestra vida, de su Santo Espíritu en nosotros, pero el pecado será la barrera que nos impedirá ver esa cercanía y experimentar esa cercanía. Así que por eso el Señor nos está llamando. Es tiempo de volvernos a Él. Es tiempo de ir a Dios en arrepentimiento. Escuchemos cada escritura que vamos a leer a lo largo de esta enseñanza. Estaremos leyendo en Apocalipsis, en Mateo, estaremos recordando, hablando acerca de David también, de lo que el Señor trajo de bendición a su vida cuando él se arrepintió. Así que si algo Dios quiere hacer, es crear en nosotros un corazón nuevo, un espíritu recto. Usted y yo no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero Dios sí puede cambiarnos a nosotros. No dejemos que esta gran bendición de parte de Dios, usted y yo la perdamos por no arrepentirnos. Les amamos y le pedimos a Dios juntos qué le parece en este momento. Padre, gracias.
Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias porque a través, Señor, de la enseñanza nos llevas a comprender la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Cada uno de nosotros, Señor, hemos fallado. Y tú sabes, Señor, qué pecados estás señalando en nosotros. Es verdad, no es un proceso fácil, no es algo cómodo, Señor, cuando tú nos señalas lo equivocados, lo errados, lo lejos que hemos estado, Señor, y lo extraviados que hemos vivido tantas veces pensando caminar en tu voluntad y muchas veces hemos ido en contra de ella. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo traiga entendimiento a nuestra vida de cada pecado oculto que haya en nuestros corazones. Ayúdanos a examinar las sendas de nuestros pies y a responder a ti, Señor, en un arrepentimiento real y genuino, Señor, donde abandonemos, Señor, todo pecado que tú nos estás señalando. Danos un corazón recto, un corazón puro, un corazón limpio, como lo pidió David, Señor. De esta manera lo pedimos, Señor, nosotros en esta hora, pidiendo que seas tú obrando esa transformación y ese cambio en nuestra vida. Te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.